Un relato delicado y profundo que explora las complejidades de la vida a través de los ojos de una niña. La narración ofrece una mirada de cómo la percepción infantil se encuentra con las tensiones ocultas en un entorno social aparentemente alegre y despreocupado. En esta fiesta en un jardín, las emociones no expresadas y las diferencias sociales crean un contraste que desvela la complejidad de las relaciones humanas. Capítulo 1. La llegada de la niña. El sol de la tarde doraba el jardín con una luz cálida, suavemente filtrada por las hojas de los árboles, que se mecen en la brisa ligera, como si estuvieran participando en la alegre danza que caracteriza a las tardes de verano. Desde la entrada, la niña vio el espléndido espectáculo que ofrecía aquel jardín, las risas de los adultos, los niños corriendo descalzos entre las flores, el aroma a hierba recién cortada y el tintinear de los cristales de las copas de vino. Sin embargo, algo en el aire la hacía sentir como si estuviera de alguna manera separada, como si aquel lugar, tan lleno de vida y movimiento, no estuviera completamente dirigido hacia ella. La pequeña, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, sostenía la mano de su madre con fuerza, como si el contacto con la palma de su madre le ofreciera alguna protección contra la enorme y bulliciosa multitud que se extendía por el jardín. La niña no era consciente de las miradas fugaces que los adultos le dirigían, pero intuía algo extraño en las sonrisas que la rodeaban. No eran sonrisas verdaderas, sino más bien gestos corteses, obligados, como si todo aquel esplendor fuese solo una apariencia, un acto social que se repetía una y otra vez sin dejar espacio para algo más profundo. A medida que avanzaban, la niña se sintió más pequeña en medio de la multitud de personas adultas, que parecían ser figuras distantes, envueltas en ropas elegantes que relucían bajo la luz del sol. Los hombres reían en grupos, hablaban de cosas que la niña no comprendía, mientras las mujeres, como en una coreografía ensayada, mantenían una postura erguida, sus trajes largos moviéndose elegantemente mientras charlaban entre ellas. Los niños jugaban cerca, pero siempre se mantenían apartados de los adultos, corriendo en círculos, saltando, pero sin acercarse demasiado a ese mundo que los rodeaba como una esfera distante e inalcanzable. «Mamá, ¿puedo ir a jugar?», preguntó la niña, mirando a su alrededor con curiosidad, aunque sentía que había algo en el ambiente que la hacía vacilar, como si una parte de ella no fuera bienvenida a la diversión que se desarrollaba a su alrededor. Su madre, con una sonrisa dulce pero vacía, le acarició la cabeza y la miró con ojos llenos de una calma que no podía entender. «Claro, querida, pero no te alejes demasiado. Quédate cerca», respondió su madre, antes de volver a involucrarse en una conversación que parecía no tener fin con una de las otras mujeres de la fiesta. La niña, aunque todavía no entendía del todo por qué, se sintió una vez más alejada. Podía sentir la suavidad de las flores en el césped bajo sus pies descalzos y el viento acariciando su rostro, pero había algo en el modo en que los adultos la miraban, algo que le hacía sentir que no pertenecía del todo a ese lugar. Caminó en silencio, mirando a los demás niños que jugaban y correteaban, pero ninguno parecía prestarle atención. Había una barrera invisible que separaba a los adultos de los niños, un espacio de inocencia que se diluía rápidamente en cuanto uno de ellos se acercaba al mundo de los mayores. La niña observó a lo lejos a una niña más grande, con un vestido de colores brillantes, que corría de un lado a otro sin ningún cuidado. «¿Por qué no puedo jugar con ella?», se preguntó, pero la respuesta le llegó rápidamente en forma de un susurro de la madre que se mezclaba con las risas de los demás. A lo lejos, una figura adulta, un hombre que la niña no conocía, comenzó a hablar con una de las mujeres que charlaban cerca de la mesa. Aunque no podía oír las palabras exactas, algo en su postura y en el modo en que las personas lo miraban le sugirió que era importante, que su presencia añadía una capa de autoridad al ambiente. En ese instante, la niña sintió una incomodidad inexplicable, como si el hombre, a través de su mera presencia, hiciera que los adultos de la fiesta se volvieran más conscientes de su papel, de la distinción entre ellos y los demás. Los niños seguían jugando, saltando entre los arbustos, lanzando pelotas y riendo a carcajadas, pero la niña sentía que todo se había vuelto diferente. Se acercó lentamente a uno de los grupos, atraída por la risa de los demás, pero cuando estuvo a punto de unirse, la miraron brevemente y luego siguieron jugando sin prestarle mucha atención. El aire cálido que antes le había parecido acogedor ahora la envolvía en una capa de desorientación, como si todo el escenario hubiera cambiado sin que ella pudiera entender por qué. Miró a su madre, buscando algo familiar en su rostro, pero ésta, tan inmersa en su conversación, no la vio. La niña, desconcertada, se retiró un poco y se sentó sobre el césped, mirando los juegos a distancia. Los adultos,
Como si estuvieran atrapados en su propia burbuja de conversación, no parecían notar su ausencia, ni su incomodidad. Fue entonces cuando comprendió, por primera vez, que no todo en ese jardín lleno de risas y colores era tan sencillo como parecía. Algo no encajaba. Había un secreto en la forma en que los adultos se trataban entre sí, algo que escapaba a su comprensión pero que ella percibía en el ambiente, como una sombra flotante que nunca tocaba la luz del sol. El viento sopló nuevamente, moviendo las hojas de los árboles y levantando un suave polvo que bailaba en el aire. La niña se tumbó sobre la hierba, mirando las nubes que se deslizaban lentamente sobre el cielo, mientras una sensación extraña y nueva comenzaba a asentarse en su pecho. No sabía qué era exactamente, pero sentía que ese día, en ese jardín, algo había cambiado. El mundo de los adultos parecía más grande, más lejano y más complicado de lo que había imaginado, y ella, aunque rodeada de gente, se sentía por primera vez verdaderamente sola. La fiesta continuaba a su alrededor, pero para la niña, el jardín ya no era solo un lugar de juegos y risas. Ahora, se había convertido en un escenario de secretos, de distinciones invisibles, y de una distancia que ella aún no entendía, pero que comenzaba a sentir muy profundamente. Capítulo 2. La madre y la anfitriona. La fiesta se desplegaba con la misma ligereza que una tela de lino al viento. El sonido de las conversaciones se alzaba, en un murmullo constante, sobre la música suave que emanaba de algún rincón escondido del jardín. La niña seguía sentada en el césped, como una observadora distante de la danza social que se desarrollaba a su alrededor. Su madre, aún con la mano aferrada a la suya cuando llegaron, ya había sido absorbida por un grupo de mujeres elegantes, de sonrisas brillantes y gestos que denotaban un conocimiento tácito de los roles que todos desempeñaban en ese pequeño microcosmos. La niña los observaba con la mirada fija, tratando de comprender lo que sucedía en el mundo de los adultos, un mundo al que sentía que pertenecía solo en apariencia. Las mujeres estaban rodeadas de elegancia, en un círculo donde las palabras parecían ser tan suaves como sus vestidos, y la niña no podía evitar preguntarse qué estaba sucediendo detrás de esas sonrisas pulidas. Su madre, con una postura erguida que la hacía parecer aún más distante, hablaba de una manera tan tranquila y perfecta que parecía no haber espacio para la inseguridad, para el error, para la duda. La niña, sin embargo, sentía que la conversación de los adultos estaba revestida de algo más que de formalidad. Estaba llena de una distancia que, aunque no entendida, sí era percibida en lo profundo de su ser. Las mujeres se reían, pero esa risa era algo que a la niña le resultaba ajeno, como si se tratara de un sonido fabricado para llenar el espacio vacío de las palabras, para que nada quedara sin decir. A lo lejos, ella veía cómo las manos de su madre se movían con gracia al hablar, como su rostro reflejaba una calma que no llegaba a compartir. La niña se preguntaba si la madre siempre se veía así, con esa calma perfecta, o si solo lo hacía en presencia de otras personas. A veces, al verla hablar con las otras mujeres, pensaba que, en realidad, no la conocía tan bien como pensaba. El jardín, en su esplendor de colores y sombras, parecía estar hecho para que los adultos pudieran olvidarse de sus responsabilidades, para que el mundo externo desapareciera, al menos por unas horas. Los hombres se reunían en grupos, como si cada conversación fuera una isla flotante, imperturbable por el murmullo del resto. De vez en cuando, algún niño se acercaba al grupo y se retiraba rápidamente, como si fuera incapaz de soportar la mirada de esos adultos, que los observaban como si fueran criaturas de otro mundo. Mientras tanto, la niña seguía observando, un tanto perdida entre la multitud. Sentía que había algo más allá de las conversaciones de su madre, algo que era imposible de alcanzar, algo que nunca podría comprender si no comenzaba a ser una adulta, si no comenzaba a comportarse como ellos, con las sonrisas correctas, con las palabras precisas, con el modo de mirar que parecía reservarse solo para los que ya entendían lo que significaba estar allí. Fue entonces cuando la mujer que estaba junto a su madre, la anfitriona de la fiesta, la miró. La anfitriona era una mujer de porte altivo, con un vestido largo de seda que brillaba bajo el sol, y sus ojos parecían brillar con una luz especial, como si estuviera permanentemente en control de todo lo que sucedía a su alrededor. Su rostro, aunque bello, estaba marcado por una serenidad que la niña no podía comprender. No era una serenidad de felicidad, sino más bien de distancia, de algo que estaba por encima de la alegría del momento, algo que la niña solo intuía y no podía llegar a tocar. «Tu hija es una niña tan dulce», dijo la anfitriona, con una sonrisa cálida que parecía casi artificial, como si estuviera ensayada.
Es una lástima que aún no pueda entender el mundo de los adultos. La niña se sintió observada por un momento, como si la anfitriona estuviera viendo más allá de su apariencia, buscando algo que no podía comprender. La madre sonrió, un poco incómoda, y le dio a la niña una mirada rápida, esa mirada que a veces se convertía en un lenguaje secreto entre ellas. Sí, es pequeña aún, respondió su madre, su voz suave y tranquila, como siempre, pero con un toque de algo que la niña no pudo identificar, una sombra, tal vez, un matiz de tristeza o resignación. Aún tiene mucho que aprender. La niña sintió, por un momento, que esa afirmación era algo más que una simple observación. Como si el hecho de ser pequeña fuera una especie de condena, como si, en el momento en que llegara a entender el mundo de los adultos, algo se perdería para siempre. La anfitriona sonrió nuevamente, con esa sonrisa que a la niña le parecía tan vacía y tan llena de significados ocultos. Es el proceso natural, ¿verdad?, agregó, como si todos esos momentos en los que los niños eran solo observadores formaran parte de un ciclo que se debía seguir, como si la niñez no fuera más que una etapa que había que atravesar, y el resto, lo que venía después, era lo importante. La niña no podía evitar sentirse incómoda bajo la mirada de la anfitriona. Aunque la mujer no había dicho nada particularmente desagradable, la niña sentía que la conversación estaba siendo dirigida hacia un lugar que no podía comprender. Ella estaba ahí, pero no pertenecía. Era una presencia que los adultos apenas notaban, solo un espectador en un mundo que no la incluía, no de la manera que ella deseaba. El pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Por qué no me veo como ellos? Su madre comenzó a hablar nuevamente con la anfitriona, mientras la niña se retiraba lentamente hacia la esquina del jardín, donde unos niños jugaban con una pelota. Aunque su madre seguía sonriendo y hablando con otros, la niña no podía sacudirse la sensación de que algo estaba sucediendo, algo que no estaba completamente a su alcance. Con cada paso que daba hacia los niños, el aire parecía volverse más pesado. La niña quería volver a sentirse parte de la alegría, a unirse a esos niños que corrían despreocupados, pero al mismo tiempo sentía una distancia insalvable. Algo en la mirada de los adultos, en sus palabras, en su postura, la separaba de esa inocente alegría. Los sonidos de la fiesta seguían llenando el aire, pero en el fondo de su mente, la niña se preguntaba si algún día sería capaz de comprender el peso que acompañaba a esas sonrisas perfectas y a esos gestos calculados. Así, mientras la fiesta continuaba su curso, la niña se dio cuenta de que el jardín no era solo un lugar de juegos, sino también un escenario donde las reglas invisibles de los adultos se tejían en el aire, y ella aún estaba demasiado pequeña para entenderlas todas. Capítulo 3. El desvelo de los sentimientos. El sol, que a esa hora del día se encontraba ya escondido tras las copas de los árboles, iluminaba el jardín con una luz tenue y dorada. El aire fresco de la tarde comenzaba a deslizarse entre las hojas, mientras las voces se entrelazaban en un murmullo lejano. La niña, que había estado observando la fiesta con un interés creciente, sentía una extraña inquietud que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Había algo en el aire, algo que no comprendía del todo, pero que estaba empezando a comprender de una manera visceral, de una manera que no se enseñaba en libros ni se explicaba en palabras. Era como si los sentimientos, los más complejos y profundos, se colaran entre las risas y las charlas de los adultos, dejando un rastro invisible que ella, sin querer, podía percibir. Había algo en las miradas de los invitados, algo que no era directamente visible pero que ella sentía de manera latente. Aquella sensación de estar fuera de lugar, de ser un espectador de una obra que se desarrollaba solo en un lenguaje que no le era accesible, comenzaba a expandirse en su pecho. La niña se acercó al grupo de niños que jugaban en una esquina del jardín, pero, por alguna razón, no podía unirse del todo a ellos. Se detenía en cada gesto, en cada movimiento, observando desde una distancia que la separaba de su deseo de ser parte de la diversión. ¿Por qué no podía sentir la misma ligereza que ellos? Esa alegría sin restricciones que parecía emanar de su ser. Mientras los niños corrían y se reían, ajenos a los pensamientos que la niña comenzaba a formular, ella se retiraba lentamente hacia un rincón más alejado. Se sentó sobre una roca cubierta de musgo, el corazón palpitante en su pecho, mientras su mente daba vueltas a lo que acababa de percibir. Los adultos, en su elegancia y seriedad, no eran como los niños. Ellos no jugaban ni corrían, no se entregaban a la risa libremente, como si su vida fuera una corriente tranquila que había dejado de fluir por la corriente salvaje de la infancia.
Había algo de quietud en sus movimientos, una calma artificial que en ella comenzaba a despertar una pregunta angustiosa. ¿Es esa la vida que me espera? Un pequeño grupo de mujeres se había reunido cerca de la mesa de té, y la niña observaba, al igual que antes, la forma en que sus cuerpos se movían, casi como si todo estuviera predestinado. Sus rostros eran perfectos, serenos, cada uno reflejando un papel que parecía estar ya establecido. La conversación se tejía entre ellas con una aparente suavidad, pero la niña sabía que algo había detrás de aquellas sonrisas perfectamente calculadas. ¿Por qué todas parecían ser tan contenidas, tan distantes? Sus voces no eran dulces, ni risueñas, ni cálidas como las de los niños. No era el tono vibrante que ella estaba acostumbrada a escuchar en la escuela o en casa. Era una quietud, una calma que se llevaba la vida de un modo casi imperceptible. La niña sintió el deseo de comprender, de desentrañar ese misterio, pero no podía. Su madre, al igual que todas las demás, parecía fundida en ese escenario de orden y control, de una armonía que, a medida que pasaba el tiempo, parecía volverse más y más ajena a ella. Las mujeres sonreían, pero no de la misma manera que los niños lo hacían. Su risa, aunque ligera, estaba siempre contenida, como si la alegría no pudiera desbordarse nunca. En su lugar, había una clase de melancolía disfrazada de alegría, un sentimiento que se filtraba en las conversaciones como una sombra sin rostro. La niña, aún en su inocencia, comenzaba a percibir la fragilidad de esa calma que las envolvía. Fue en ese momento cuando, casi sin querer, su madre se acercó. «¿Por qué estás tan callada, querida?», le preguntó, mirándola con una curiosidad que parecía casi mecánica, como si el gesto estuviera predestinado por el simple hecho de ser madre. La niña la miró con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Por qué se sentía tan diferente? ¿Por qué no podía ser como ellos, como su madre, siempre tranquila, siempre segura de sí misma? «No estoy cansada», mamá respondió con una voz suave, algo triste, mientras apartaba la mirada hacia los árboles que se alzaban frente a ella. Sentía una necesidad de escapar, de huir de todo aquello que la rodeaba, de aquella atmósfera tan perfecta y tan distante. Pero al mismo tiempo, su cuerpo seguía anclado allí, bajo la mirada constante de los adultos, de su madre, que parecía nunca dejar de observarla. Era como si estuviera siendo medida, constantemente, por una vara invisible que nunca dejaba de evaluar su comportamiento. «¿Estás bien?», insistió su madre, aún con esa calma que tanto contrastaba con el torbellino de pensamientos que la niña llevaba dentro. Ella solo asintió con la cabeza, pero en su interior una sensación extraña la embargaba, una mezcla de tristeza y ansiedad que no sabía cómo expresar. La niña no quería preocupar a su madre, pero la distancia que sentía entre ellas era cada vez más grande. Las palabras se quedaban cortas, como si ya no pudieran alcanzarse. Poco a poco, el jardín se fue llenando de sombras al caer la noche. Las luces colgantes comenzaron a parpadear suavemente, y la música, que hasta ese momento había sido solo un acompañamiento distante, comenzó a llenar el aire con una melodía suave que parecía apaciguar las inquietudes de todos. Pero la niña, de alguna manera, no podía dejar de sentir que algo se había roto en ese espacio de aparente armonía. No entendía qué era, pero algo dentro de ella sabía que aquello, ese mundo de sonrisas controladas y conversaciones bien medidas, no era el mundo en el que ella quería vivir. Aquel jardín no era su lugar, no aún, no de esa manera. La anfitriona se acercó a ella, con esa sonrisa que siempre parecía llena de secretos, de una vida que la niña aún no comprendía. «¿Estás disfrutando de la fiesta?», le preguntó, y en su mirada había un brillo extraño, como si viera algo que la niña aún no había descubierto en sí misma. «No lo sé», respondió ella, con una honestidad que no estaba acostumbrada a mostrar. La anfitriona la observó durante un largo momento, como si tratara de leer más allá de sus palabras, y luego se inclinó un poco, como si fuera a confesarle algo importante. «Quizás todavía no entiendas todo esto», dijo suavemente, «pero un día lo comprenderás. Todos debemos aprender a vivir dentro de esta calma». La niña no respondió. No podía. Las palabras de la anfitriona, con su tono tan seguro, tan lleno de conocimiento, la golpearon con fuerza. Algo se movió en su interior, un sentimiento de incomodidad, como si algo se hubiera roto en su pecho. En ese momento, comprendió que nunca podría ser como los demás, que tal vez nunca podría entender la calma que tanto valoraban los adultos. Y así, mientras el jardín continuaba con su festividad artificial, la niña se sintió más sola que nunca.
Capítulo 4. El eco de los sueños no vividos. El jardín, como una inmensa tela de araña dorada tejida por el sol de la tarde, se sumergía lentamente en la penumbra. Las sombras, como espectros alargados, se deslizaban entre los arbustos y las flores, mientras el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas se desvanecían, pero permanecían. En medio de todo ello, la niña caminaba sola, sus pies apenas tocando el césped, como si tuviera miedo de que su presencia alterara el delicado equilibrio de esa fiesta tan perfectamente orquestada. Cada paso que daba parecía resonar en su interior de una manera extraña, como si la tierra misma se estuviera desmoronando bajo su peso. Había algo inquietante en esa noche tranquila. La fiesta, que al principio había parecido tan animada, ahora se sentía como un teatro vacío, lleno de actores que repetían sus papeles sin saber qué había detrás de ellos. La niña, al igual que un espectador invisible, observaba todo con una intensidad que casi la asfixiaba. Cada gesto, cada palabra, parecía tener una capa oculta, una verdad que ella no podía descifrar. Había un mar de sueños no vividos flotando en el aire, un sinfín de esperanzas y deseos no dichos, y ella los sentía, como una presión invisible sobre su pecho. Mientras caminaba, sus ojos se encontraron con los de uno de los adultos, un hombre elegante, de rostro sereno, que hablaba con una suavidad inquietante. Él estaba de pie, solo, un vaso en la mano, mirando al horizonte con una expresión que mezclaba tristeza y aceptación. La niña no pudo evitar acercarse a él. Había algo en su postura, en la forma en que miraba el mundo, que la atraía inexplicablemente. Era como si él, en su silencio, estuviera sosteniendo algo que ella no podía comprender, pero que sentía que necesitaba. «¿Por qué estás tan solo?», preguntó la niña, sin pensarlo demasiado, su voz suave y algo vacilante. El hombre la miró, como si la presencia de la niña fuera un misterio para él, como si la mirada curiosa de la pequeña fuera el último vestigio de una época que había quedado atrás. Sus ojos, de un gris profundo, reflejaron algo que la niña no pudo identificar en ese momento. Quizás cansancio, quizás melancolía, tal vez algo más. «No es soledad», respondió él, su voz grave y tranquila. «Es silencio». La niña frunció el ceño, confundida. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era el silencio una compañía, entonces? ¿Podía alguien sentir la soledad de esa manera, con esa paz aparente? No entendía, y eso la incomodaba más aún. «¿Por qué estás tan triste?», insistió ella, como si su pequeña voz pudiera arrancar una respuesta profunda y sincera de aquel hombre que parecía vivir en un mundo diferente al suyo. El hombre sonrió, pero no con la sonrisa fácil que todos mostraban en la fiesta, una sonrisa que parecía encajar en el lugar, que se desvanecía al momento de ser entregada. No, esta era una sonrisa suave, melancólica, como si hubiera conocido el precio de los sueños que alguna vez tuvo y que, ahora, solo quedaban como recuerdos borrosos. «No es tristeza, pequeña. Es algo más profundo, algo que tal vez no puedas entender aún», dijo, tomando un sorbo de su bebida, como si las palabras no fueran suficientes para darle sentido a lo que sentía. La niña no dijo nada más. Algo en su pecho le decía que no debía preguntar más, que había algo prohibido en las palabras de aquel hombre. No lo comprendía, pero algo dentro de ella sabía que aquella conversación, aunque breve, había tocado una fibra sensible, algo que no podría olvidar. En ese instante, un murmullo de risas y charlas llenó el aire, y la niña volvió la vista hacia el centro del jardín, donde los demás invitados se reunían, aparentemente ajenos al dolor que ella había percibido en el rostro del hombre. Todos parecían tan lejos de ella, tan cerrados en sus propios mundos. Las mujeres seguían charlando con esa ligereza que tan poco la convencía. Sus risas eran vacías, carentes de la intensidad que ella sentía al observarlas. Y los hombres eran una imagen repetida, una sombra de lo que algún día ella podría llegar a ser. La niña volvió a mirar el horizonte, donde el sol ya se había ocultado por completo, dejando que la oscuridad de la noche invadiera lentamente el jardín. A lo lejos, podía escuchar los ecos de la música, el vaivén de las notas que se cruzaban con la melodía de sus pensamientos. Algo en su interior se agitaba, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. No podía evitar sentir que todo aquello era una mentira, una representación cuidadosamente montada, como un sueño que nunca se cumpliría. El aire se volvió más frío, y la niña, aunque aún rodeada de la vida y la diversión, se sintió más aislada que nunca. Cada gesto, cada palabra,
Cada risa parecía estar dirigida a todos los demás, menos a ella. Los adultos no entendían su incomodidad, no entendían que ella no podía participar de esa felicidad fingida, de esa calma irreal que parecía envolverlo todo. En su lugar, ella sentía una ansiedad profunda, un deseo de escapar, de encontrar algo genuino en un mundo que parecía tan lleno de pretensiones. Miró a su madre, que estaba de pie cerca de la mesa de té, conversando con una amiga. Estaba tan tranquila, tan perfecta, tan cerrada en su mundo de adultas. La niña se preguntó si algún día sería como ella, si algún día entendería la calma que su madre irradiaba, esa serenidad inquebrantable. Pero no quería ser como ella. No quería estar atrapada en un mundo de sueños rotos, de sonrisas vacías. No quería ser parte de esa trama que se tejía sin cesar a su alrededor. Con un suspiro profundo, la niña se alejó del grupo y caminó hacia un rincón del jardín, donde las sombras eran más densas y el silencio más profundo. Se sentó en una pequeña banca de madera, observando cómo las luces del jardín parpadeaban suavemente, como si también ellas estuvieran perdiendo la fuerza que al principio les había dado el sol. En ese momento, la niña comprendió algo que aún no sabía poner en palabras. Lo que los adultos llamaban la calma no era paz, era solo una forma de olvido, una manera de esconder el dolor y las preguntas no respondidas bajo una capa de indiferencia. La niña cerró los ojos por un momento, dejando que el aire fresco acariciara su rostro, buscando consuelo en la quietud de la noche. Sabía que no podría ser como ellos, que no encajaba en ese mundo de apariencias y sonrisas vacías. Pero, al mismo tiempo, sabía que algo dentro de ella comenzaba a despertarse, algo que la haría ver más allá de lo superficial, algo que la empujaría a buscar respuestas en lugares donde nadie más las buscaba. Y mientras la fiesta continuaba, ajena a su angustia, la niña, más sola que nunca, comenzó a caminar hacia un futuro que no comprendía, pero que ya sentía como propio. Capítulo 5. La gravedad de los silencios. El tiempo, como un río lento, arrastraba a los invitados de la fiesta hacia su destino inevitable, sin que ninguno pareciera percatarse de la profundidad del cambio que se estaba gestando en el aire. La luna, esa espectadora distante y distante, comenzó a ascender con una lentitud casi deliberada, como si el cielo mismo estuviera vacilando en su decisión de iluminar la tierra. La niña, que aún caminaba sola por el jardín, no podía dejar de sentir que la noche tenía algo de inquietante, algo que la urgía a permanecer alerta. Aunque las voces de los adultos se alzaban en un murmullo lejano, ella se sentía desconectada de ellas, como una espectadora más que una participante. El espacio entre ella y los demás era cada vez mayor. Cerca de la pérgola, un grupo de hombres y mujeres se había reunido, riendo y conversando en un tono cada vez más alto, como si la festividad estuviera alcanzando su apogeo. Sin embargo, en la mirada de uno de ellos, la niña notó algo extraño. Era un hombre de mediana edad, de rostro marcado por los años, cuyas manos, aunque firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía una copa. Su sonrisa, que parecía casi forzada, no lograba disimular la tristeza en sus ojos, como si estuviera buscando algo que no podía hallar. Había algo en su presencia que desconcertaba a la niña, una sensación de vacío profundo que la atraía como un imán. No pudo evitar acercarse un poco más, buscando entender lo que le causaba esa fascinación extraña. ¿Por qué miras tan triste? La voz de la niña fue como un susurro, casi un eco de su propio desconcierto. Aunque ella sabía que los adultos rara vez respondían con sinceridad, algo dentro de ella insistía en preguntar. El hombre, al principio, pareció no escucharla. Sus ojos estaban perdidos en algún lugar lejano, mirando al vacío como si no estuviera viendo nada. Sin embargo, al oír su voz, se giró lentamente y la miró, un brillo sutil de sorpresa cruzando su mirada. Era como si la niña hubiera tocado una fibra sensible en su interior, algo que él había estado intentando ignorar. Es solo que, las cosas no son siempre como parecen, ¿verdad? Respondió, su voz llena de una melancolía que se escapaba entre las palabras. La niña frunció el ceño, con la incertidumbre reflejada en su rostro. Sabía que su pregunta no había sido respondida con claridad, pero aún así, una parte de ella sentía que había tocado algo importante. Los adultos parecían siempre tan llenos de respuestas vagas, de silencios llenos de significados ocultos. Era como si hablaban en un lenguaje encriptado, lleno de misterios que ella aún no podía comprender. Y, sin embargo, sabía que era esa misma incomodidad, esa sensación de no encajar, la que la empujaba a buscar más,
a rasgar las capas de la realidad para encontrar lo que se ocultaba en su interior. ¿Y qué es lo que no es como parece?, insistió, con una curiosidad que apenas contenía. El hombre la miró nuevamente, su expresión volviendo a ser la de alguien que, al parecer, ya había hecho demasiadas preguntas y no había encontrado respuestas. Finalmente, se inclinó hacia ella y, con un suspiro pesado, dijo: «La vida, pequeña. La vida tiene una forma de disimular sus pesares, de esconder sus sombras tras una máscara brillante. Y nosotros nos olvidamos de las preguntas que realmente importan». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una niebla que se asentaba en el jardín. La niña intentó comprender, pero había algo en su interior que la alertaba, algo que le decía que esa conversación no era para ella, que aún no podía comprender la gravedad de lo que él le había dicho. Era como si el hombre estuviera hablando un idioma antiguo, uno que ella aún no había aprendido, pero que, sin saber cómo, alguna vez tendría que entender. A lo lejos, las risas se levantaron una vez más, como una oleada de ruido que rompió el silencio pesado que se había instalado entre ellos. La niña miró en la dirección de los sonidos, pero algo dentro de ella sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. No pertenecía a ese mundo, no aún. Al menos no de la manera en que los adultos lo hacían. Se dio la vuelta, sin decir una palabra más, y comenzó a caminar hacia el centro del jardín, sus pasos ligeros pero firmes. Mientras avanzaba, el murmullo de las voces se desvaneció, como si el espacio entre ella y los demás se hubiera hecho más grande, más distante. Cada paso que daba la alejaba más del bullicio, más de las sonrisas y las palabras vacías. Un sentimiento de vacío la envolvía, pero no era un vacío doloroso, sino uno cargado de la certeza de que algo importante estaba ocurriendo, algo que ella no podía ver pero que sentía profundamente. Quizás era una revelación, quizás era solo la comprensión de que los adultos, en su constante búsqueda de distracción y alegría, se estaban perdiendo lo más esencial. Se detuvo junto a un árbol, cuyas ramas caían pesadamente hacia el suelo. El viento movía las hojas de forma suave, creando una melodía tranquila, como una canción lejana que parecía ser dirigida solo a ella. En ese momento, la niña cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Podía sentir el peso de las palabras que había escuchado, el eco de los secretos que los adultos guardaban celosamente. Todo eso formaba parte de una realidad que, a su manera, ella comenzaba a comprender, aunque aún sin poder darle nombre. Al abrir los ojos, la fiesta seguía adelante, ajena a la oscuridad que se había apoderado de su corazón. Pero la niña ya no veía la misma escena que antes. Todo lo que la rodeaba parecía diluirse, como una pintura borrosa que no podía contener la verdad. Algo había cambiado, y ya no había vuelta atrás. La luz de la luna, fría y distante, la observaba en silencio, como si entendiera lo que ella había descubierto. La niña dio un último vistazo al jardín, con la sensación de que todo aquello, toda esa mascarada, pronto perdería su brillo. Sabía que la vida no era lo que los adultos la hacían parecer, y que, algún día, cuando fuera el momento adecuado, descubriría lo que realmente importaba. Pero hasta entonces, seguiría siendo testigo de los silencios y las sombras que ellos mismos se esforzaban en ocultar. Y en cada uno de esos momentos, encontraría una verdad que, aunque pequeña, brillaba con la luz de la comprensión. Capítulo 6. El manto de la noche. La fiesta había alcanzado su punto culminante, pero el aire del jardín ya no parecía estar tan cargado de risas y conversaciones animadas. Algo en la atmósfera había cambiado. El mundo exterior se sentía como si estuviera observando, distante pero inminente, una presencia invisible que arropaba todo con una capa de misterio. La luna, ese faro solitario en el cielo, ya había alcanzado su cenit, bañando el jardín con una luz plateada que parecía darle un aire casi irreal. Los árboles, con sus hojas que temblaban suavemente al ritmo del viento, parecían murmurar entre sí, como si compartieran secretos que los humanos nunca serían capaces de comprender. En el centro del jardín, el grupo de adultos seguía conversando, pero la niña ya no podía escuchar sus palabras. Había algo dentro de ella que le impedía concentrarse en las risas o los comentarios vacíos. Su mirada se perdía en el brillo distante de las estrellas, como si tratara de conectar con algo más allá de las paredes del mundo visible. Algo en su interior le decía que ese momento de desconexión era crucial, que el silencio en el que ahora se encontraba era más significativo que cualquier otra cosa. El hombre que antes había hablado con ella en el jardín ya no estaba a la vista.
Ella se preguntó por un momento dónde habría ido, qué había sido de él. Algo en su presencia le había dejado una marca, algo en su rostro había transmitido una tristeza que no lograba entender del todo. No era solo la tristeza que los adultos a veces mostraban en momentos de cansancio o frustración. Era algo más profundo, algo que parecía haber estado oculto durante años y que, en ese instante, había salido a la superficie. Mientras la niña caminaba lentamente hacia una esquina apartada del jardín, se encontró con una figura que la hizo detenerse en seco. Era una mujer, mayor que los demás, cuyos cabellos grises caían con suavidad sobre sus hombros. Ella se encontraba sentada en una banca solitaria, observando las sombras del jardín con una expresión distante. En su rostro se leía una mezcla de serenidad y algo más, algo que se ocultaba tras los pliegues de su piel arrugada. La niña no la conocía, pero su presencia le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera visto esa expresión en algún lugar antes. Sin decir una palabra, la niña se acercó a la banca y, con un tímido gesto, se sentó junto a ella. La mujer no pareció sorprenderse ni mostró una reacción visible. Sus ojos seguían fijos en la oscuridad, como si estuviera leyendo algo oculto en la sombra de la noche. Durante unos minutos, la niña no dijo nada, solo observaba la figura que tenía a su lado. En el silencio, el jardín parecía detenerse, como si respetara esa quietud entre ellas, ese breve espacio en el que las palabras eran innecesarias. Finalmente, la mujer rompió el silencio, su voz suave pero clara, como un susurro de un tiempo que ya no existía. La noche tiene una forma peculiar de revelarnos lo que escondemos. La luz del día nos engaña, pero cuando llega la oscuridad, las verdades que intentamos ocultar salen a la luz, aunque no siempre sabemos qué hacer con ellas. La niña la miró, confundida. La mujer no parecía estar hablándole directamente, sino más bien hablando consigo misma. Aún así, algo en sus palabras tocó una fibra sensible dentro de la niña, como si un eco lejano de comprensión comenzara a resonar en su pecho. La oscuridad. Sí, la oscuridad era algo extraño, algo que parecía esconder más de lo que mostraba. Siempre había pensado que la noche era simplemente la ausencia de luz, pero ahora comenzaba a cuestionar esa idea. ¿Por qué la gente teme a la oscuridad?, preguntó la niña, sin pensarlo demasiado, pero con una curiosidad que no podía ignorar. La mujer la miró entonces, sus ojos viejos y sabios brillando con una luz suave, como si hubieran visto demasiados secretos a lo largo de los años. Porque en la oscuridad, querida, nos vemos tal como somos, sin las máscaras que nos ponemos bajo el sol. Y eso asusta. La gente prefiere los brillos artificiales de la luz, pues la oscuridad les obliga a enfrentarse con lo que realmente son. La niña frunció el ceño. No estaba segura de comprender completamente lo que la mujer quería decir, pero algo en esas palabras la inquietó profundamente. La idea de que la oscuridad pudiera revelar la verdadera naturaleza de las personas la hizo sentir una especie de tensión en su interior, como si algo estuviera a punto de suceder. Pero, ¿qué era? ¿Qué escondían los adultos? ¿Qué escondían las personas que la rodeaban? Ella los observaba, en su constante ruido y agitación, como si nada pudiera romper la fachada de sus vidas. Pero la mujer le había hablado de la oscuridad como un lugar de revelación. Y, sin embargo, ella misma parecía estar envuelta en una calma que solo la experiencia podía otorgar. ¿Y tú, no tienes miedo de la oscuridad?, preguntó la niña, observando con curiosidad a la mujer. La anciana sonrió, una sonrisa leve pero que transmitía la paz de alguien que había aprendido a aceptar el misterio de la vida. No, querida. Porque, con el tiempo, aprendes que lo que ves en la oscuridad es solo una parte de la historia. La luz viene después, cuando menos lo esperas. Lo importante es saber que la oscuridad no es algo que debas temer, sino algo que debes entender. La niña se quedó en silencio, observando el jardín desde su lugar junto a la mujer. La fiesta seguía en algún rincón lejano, pero ella ya no sentía esa necesidad de estar allí. Algo había cambiado en su interior. La oscuridad ya no le parecía tan aterradora, ni la multitud de voces tan ruidosa. Quizás, después de todo, la fiesta era solo un destello efímero de la luz, una ilusión creada para olvidar la profunda quietud de la noche. La mujer, como si hubiera leído sus pensamientos, la miró nuevamente y dijo: «Recuerda, querida, que solo cuando nos atrevemos a entrar en el misterio, comenzamos a entender lo que realmente somos. La vida es más que lo que vemos, y solo al aceptar las sombras podemos encontrar la luz».
La niña se levantó lentamente, con una sensación de paz que comenzaba a invadir su ser. Había mucho más que aprender, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el mundo fuera un lugar desconocido y aterrador. Al contrario, algo dentro de ella había comenzado a despertar, algo que le decía que la verdadera fiesta no estaba en las luces brillantes ni en las risas superficiales, sino en el descubrimiento de lo que se encontraba en las sombras. Y, aunque no lo sabía por completo, algo le decía que era ese camino el que debía seguir. Capítulo 7. Ecos en la quietud. El jardín parecía haber cambiado de forma cuando la niña se alejó de la anciana. Lo que antes era un espacio vibrante de risas y movimientos, se había convertido en un escenario donde la quietud dominaba el aire. Los murmullos y las voces ya no resonaban como antes. Lo que quedaba era una atmósfera densa, impregnada con los ecos de lo que había sido y con la promesa de lo que estaba por venir. La niña, aún perdida en sus pensamientos, caminaba lentamente por el sendero de piedras que serpenteaba entre los arbustos, sin prisa, como si el tiempo hubiera ralentizado su paso. El sonido de sus propios pasos, que antes había sido una constante bajo la luz de la fiesta, ahora le parecía solitario, distante. Cada resquicio de la noche parecía llenarse de murmullos callados, como si el aire mismo susurrara secretos de otros tiempos, de otras vidas. El jardín, que había sido el escenario de una celebración ruidosa y llena de color, parecía ahora una especie de templo antiguo, rodeado de la serena quietud de la naturaleza. Los árboles, que antes habían sido testigos del bullicio y la actividad, se alzaban ahora como siluetas imponentes, guardianes de secretos insondables. El silencio era profundo, pero no vacío. Había algo dentro de él, una vibración sutil que lo llenaba de una extraña energía. La niña podía sentir cómo el aire, cargado de ese murmullo imperceptible, se deslizaba alrededor de ella, como si el mundo mismo le hablara en susurros. Miró hacia el cielo, y vio las estrellas brillar más intensamente que nunca. Eran como pequeños faros de luz, dispersos por la vasta oscuridad, y cada una de ellas parecía guardiana de un misterio. ¿Qué secretos se ocultaban allí, entre las sombras del universo? Se detuvo frente a un rosal, cuyas flores abiertas emitían un suave perfume que la envolvió con su dulzura. Los pétalos, tan delicados y efímeros, parecían capturar la esencia misma de la fragilidad de la vida. ¿Cuánto tiempo duraría esa flor antes de marchitarse, de convertirse en nada más que una sombra de lo que fue? En ese momento, la niña sintió una extraña conexión con la flor, como si compartiera con ella ese sentimiento de transitoriedad, de efemeridad, que todos los seres humanos portan sin saberlo. De repente, un sonido interrumpió su reflexión. Era un leve crujido, como si algo, o alguien, se moviera en la oscuridad. Al principio, pensó que era solo el viento que jugaba entre las ramas, pero algo en el sonido le resultó diferente, más cercano, más tangible. Giró sobre sus talones y buscó con la mirada, pero no vio nada en el umbral de sombras que la rodeaba. A pesar de la calma que la envolvía, una sensación de incomodidad comenzó a tomar forma en su pecho. ¿Qué era ese eco que sentía en su interior? Algo le decía que la noche estaba mucho más viva de lo que parecía, mucho más llena de historias no contadas, de emociones que solo podían surgir en la quietud de la oscuridad. Se volvió a mover, esta vez con más cautela. Con cada paso, sentía como si el jardín mismo estuviera observándola, como si las sombras y los susurros fueran testigos invisibles de sus pensamientos. En su mente comenzaban a formar imágenes, como si su imaginación se desbordara, creando escenas que no podían existir en el mundo real. Había algo sobre la fiesta, algo que había quedado sin decir, algo que la niña había percibido, pero que aún no entendía del todo. Por un instante, se preguntó si todos los presentes en la fiesta, los adultos que aún permanecían en el jardín, también sentían esa incomodidad. Ellos también percibían las sombras que se movían entre las flores y los arbustos, los ecos callados que resonaban entre los árboles. ¿O acaso estaban demasiado ocupados en sus propias conversaciones, en su propio mundo de distracción, como para notar que la noche misma se les deslizaba entre los dedos? La niña se acercó al banco donde había estado conversando con la anciana, y, con una extraña sensación de curiosidad, se sentó en él. Algo en su interior le decía que necesitaba estar allí, que ese era el lugar donde podría encontrar una respuesta a todas las preguntas que le llenaban la mente. Era como si la quietud de ese banco, rodeado por la sombra de los árboles, le ofreciera una oportunidad para escuchar algo que se encontraba más allá de la agitación de la fiesta. Fue en ese momento cuando la vio.
La mujer de los cabellos grises, que se encontraba nuevamente en su lugar, observando el jardín con la misma expresión ausente que había tenido antes. Pero esta vez, algo en su postura había cambiado. Su cuerpo, antes inclinado hacia adelante, ahora estaba erguido, como si de repente se hubiera dado cuenta de la presencia de la niña a su lado. «¿Qué te trae aquí?», preguntó la mujer sin volverse hacia ella. Su voz, que antes había sido un susurro, ahora sonaba más firme, como si hubiera escuchado algo en el silencio. La niña no respondió de inmediato. Estaba perdida en sus pensamientos, en la sensación de que algo había cambiado dentro de ella, que algo profundo estaba ocurriendo en ese jardín, en esa noche. Finalmente, dijo, casi en un susurro, siento como si el jardín estuviera vivo, como si las sombras estuvieran hablando, como si todo estuviera lleno de secretos. La mujer la miró entonces, esta vez de manera directa, y sus ojos parecieron penetrar hasta el fondo de su ser. «Y no te equivocas», dijo con una sonrisa suave pero sabia. «Las sombras, querida, son las que hablan cuando calla el mundo. Pero escuchar lo que ellas dicen requiere paciencia. No es algo que pueda entenderse de inmediato. Debes estar dispuesta a quedarte en la quietud, a permitir que el silencio revele sus secretos». La niña asintió lentamente, como si las palabras de la mujer tuvieran un peso que la empujaba a algo más profundo, algo más allá de lo que podía comprender con su mente. «¿Y qué dicen?», preguntó, casi sin pensar. La mujer la observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la niña estaba lista para escuchar. Finalmente, respondió, «Ellas hablan de lo que no se dice, de lo que está oculto en las sombras de la vida. Hablan de las verdades no dichas, de los sentimientos reprimidos, de las emociones que, cuando se liberan, cambian todo lo que conocemos». El aire parecía volverse más espeso, cargado de una energía invisible que lo impregnaba todo. La niña cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de la mujer se filtraran en su mente, como semillas plantadas en su corazón. Cuando los abrió nuevamente, el jardín parecía estar lleno de una nueva luz, una luz que no provenía de las estrellas ni de la luna, sino de algo mucho más profundo, algo que solo se puede encontrar cuando se escucha el murmullo del silencio. El misterio de la noche, de las sombras y los ecos, ahora parecía más cercano, más accesible. La niña entendía que la fiesta no era el final de su viaje, sino apenas el principio de algo mucho más grande, algo que se revelaría solo cuando aprendiera a escuchar lo que no se veía a simple vista, cuando se atreviera a adentrarse en los recovecos oscuros del jardín de su propio ser. Y entonces, todo cobraría un nuevo sentido. Capítulo 8. La revelación silenciosa. La niña no podía apartar los ojos del jardín. Algo en el aire se había transformado, se había vuelto denso, como si cada hoja y cada pétalo estuvieran cargados de una fuerza invisible, una energía palpable que solo aquellos dispuestos a escuchar podían percibir. La mujer, cuya mirada había penetrado tan profundamente en su alma, se había levantado lentamente del banco, sin hacer un solo ruido, como si su cuerpo fuera parte de la misma quietud que dominaba el lugar. En silencio, ella se apartó de la niña, y la niña se quedó allí, sola, mirando el panorama que, por alguna razón, ya no le parecía el mismo. El murmullo de la fiesta que había llegado hasta sus oídos como una distorsionada sinfonía de risas y palabras lejanas ahora parecía más tenue, como si fuera una melodía borrosa que flotaba en el aire. Todo se reducía al jardín y a la niña misma, perdida en una especie de trance, como si estuviera suspendida entre dos mundos. En sus adentros, una voz susurraba, más fuerte que nunca, que las sombras del jardín eran solo una manifestación de algo mucho más grande, algo que aguardaba ser descubierto. La niña quería entender, quería ver lo que otros no veían, pero el conocimiento no llegaba con palabras, sino con sensaciones. De repente, un leve susurro cortó el aire, y la niña giró sobre sus talones. Era como si la misma tierra hubiera hablado. La brisa que había sido ligera y juguetona ahora parecía tener una intensidad diferente. A través de los árboles, las hojas se mecían con una calma inusual, casi reverencial. La niña caminó hacia el centro del jardín, donde el silencio era más profundo, más pronunciado. El suelo bajo sus pies se sentía firme, sólido, como si estuviera pisando algo mucho más que tierra. Cada paso resonaba en su pecho, como si el jardín entero respondiera a su presencia. El jardín estaba lleno de secretos, y ahora ella estaba lista para escucharlos. Con cada paso que daba, una sensación extraña la invadía. No sabía si era el peso del silencio o el peso de la espera lo que la frenaba,
pero algo en el fondo de su ser le decía que algo importante estaba por suceder. Se adentró más en la espesura, pasando por árboles que parecían haber observado generaciones pasar, y entre arbustos cuyas ramas parecían acercarse, como si quisieran susurrarle algo. La sensación de estar siendo observada se intensificó. No estaba sola en ese jardín, pero no podía ver a nadie más. Entonces, como una revelación que no esperaba, vio una figura en la distancia. No era humana, ni animal, ni nada que pudiera definir claramente. Era una sombra que se deslizaba entre los arbustos, moviéndose sin hacer ruido, como si fuera una extensión misma de la noche. La niña se quedó quieta, observando, sin saber si debía acercarse o retirarse. La figura parecía consciente de su presencia, pues de alguna manera, las sombras que la rodeaban parecían agruparse más cerca de ella, como si todo el espacio se estuviera estrechando a su alrededor. De pronto, la figura se detuvo. La niña la miró fijamente, sintiendo un calor inesperado brotar desde el centro de su pecho, un calor que la impulsaba a avanzar, a descubrir más, a entender. Lentamente, la figura comenzó a acercarse. No era una sombra inerte, sino algo que respiraba con la vida misma del jardín. La niña comenzó a caminar también, avanzando con cautela, cada paso más decidido que el anterior. Cuando estuvieron finalmente cara a cara, la figura reveló su forma. Era una mujer, pero no una mujer común. Su rostro era etéreo, como una ilusión de la luz y la sombra que se fundían a su alrededor. No tenía una expresión concreta, sino que sus ojos reflejaban todo lo que la niña había experimentado en la fiesta, y más aún, todo lo que no había comprendido. La mujer no hablaba, pero su presencia parecía decirlo todo. La niña, aunque temerosa, no retrocedió. Algo en su interior le decía que esta era la clave, el momento en que todo comenzaría a tener sentido. El aire alrededor de la mujer vibraba, como si el propio jardín se hubiera detenido para escuchar. Los árboles, antes inmóviles, ahora se movían lentamente, al compás de una melodía que no existía, pero que era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada en lo más profundo del alma. Finalmente, la mujer habló, y su voz era un eco lejano, como un susurro que venía desde el fondo de la tierra misma. «El jardín te ha elegido, pequeña», dijo. «Él conoce tus pensamientos, tus deseos, tus miedos. Todo lo que creías que sabías es solo el principio de lo que está por descubrirse. El jardín es el reflejo de tu alma, un alma que aún no entiendes completamente». La niña se quedó allí, escuchando en silencio. Las palabras de la mujer resonaron en su mente como un canto antiguo, un himno que había olvidado, pero que su corazón reconocía. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un suspiro. «Escucha», respondió la mujer, «escucha con el corazón, con el alma. Deja que el silencio te hable, y en él hallarás todas las respuestas que buscas». La niña cerró los ojos por un momento, y al hacerlo, sintió como el jardín comenzaba a moverse de una manera diferente. Las sombras ya no eran una amenaza, sino una guía. Los árboles ya no eran solo testigos, sino custodios de secretos olvidados. El viento que antes la había tocado con ligereza ahora la envolvía como una manta cálida y protectora. La niña sintió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba, como si ya no estuviera caminando sola, sino acompañada por algo mucho más grande. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura de la mujer ya no estaba. El jardín seguía allí, en su quietud, pero algo había cambiado dentro de la niña. Sabía que el silencio no era vacío. Sabía que cada sombra, cada rincón del jardín, guardaba algo más que secretos, guardaba la verdad. Y ahora, con la revelación recién descubierta, ella era parte de ese todo, parte de ese eterno murmullo de la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad, del saber y el no saber. El jardín no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Capítulo 9. La esencia del olvido. La niña se despertó al amanecer, una luz suave que entraba a través de las rendijas de las cortinas, dibujando patrones de sombras en las paredes. Su mente aún estaba llena de la presencia de la mujer del jardín, un recuerdo que, por alguna razón, parecía desvanecerse con cada intento de traerlo de nuevo a su conciencia. Se levantó lentamente, como si su cuerpo aún se encontrara atrapado en un sueño del que no lograba despertar completamente. La casa, que había sido un refugio familiar y lleno de sonidos vibrantes la noche anterior, ahora parecía vacía y distante. La fiesta había terminado,
pero el eco de las risas y las conversaciones seguía resonando en su mente, como una melodía distante que no podía recordar por completo. Algo en el aire había cambiado, como si una niebla intangible hubiera invadido sus pensamientos, distorsionando la realidad y suavizando las aristas del mundo que la rodeaba. La niña caminó por la casa con los pasos ligeros, como si temiera romper el silencio, un silencio que la envolvía con una extraña sensación de vacío. Al salir al jardín, el sol ya comenzaba a alzarse, tiñendo todo con un cálido tono dorado. El aire fresco de la mañana parecía limpiar las huellas de la noche, pero no podía borrar la sensación de que algo había quedado atrás, como si el jardín hubiera absorbido una parte de sí misma y se la hubiera llevado con él. La niña recorrió lentamente el sendero que había seguido la noche anterior, buscando en cada rincón una señal, una huella de la mujer, pero solo encontró silencio. Se acercó al mismo banco de piedra donde la mujer le había hablado, y se sentó allí, observando cómo las hojas caían suavemente desde los árboles, arrastradas por una brisa apenas perceptible. ¿Qué había querido decirle la mujer? Las palabras todavía flotaban en su mente, como si fueran parte de un sueño que nunca llegaba a completarse. Escucha con el corazón, pensó la niña, repitiendo en su mente lo que la mujer había dicho. Pero, ¿cómo se escucha con el corazón? ¿Qué significado tenía esa frase, esa advertencia de algo más allá de lo evidente? El jardín, aunque familiar, parecía diferente esa mañana. Algo en sus formas y colores parecía ahora distante, inalcanzable, como si la niña estuviera viendo el mismo paisaje, pero desde otro lugar. Las flores, antes tan vibrantes, se veían ahora casi desvaídas, como si la luz del sol no pudiera tocarlas completamente. Todo a su alrededor parecía estar envuelto en un manto de olvido, como si una capa sutil de niebla se hubiera posado sobre su percepción. De repente, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Un sentimiento extraño, como si estuviera siendo observada, la envolvió con fuerza. La niña se levantó, girando sobre sí misma, pero no vio nada. El jardín seguía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero al mirar hacia el árbol más grande, vio una figura en la distancia, tan fugaz y difusa que, por un momento, pensó que era solo su imaginación. Sin embargo, al parpadear, la figura volvió a aparecer, esta vez un poco más clara. Era una sombra, sí, pero esta vez la niña no sintió miedo. En lugar de eso, una curiosa paz la invadió, como si aquella presencia no viniera a perturbarla, sino a completarla. Caminó hacia la sombra sin vacilar, sintiendo como el suelo bajo sus pies se volvía más suave, más blando con cada paso que daba. La figura, sin embargo, seguía indefinida, fluyendo entre las ramas del árbol como si fuera parte de él. Cuando llegó lo suficientemente cerca, la niña se detuvo. No quería asustar a lo que quiera que fuera esa figura, así que permaneció en silencio, observando. Por un largo momento, nada sucedió. El aire permaneció inmóvil, el jardín tranquilo. Luego, la sombra se disipó tan rápidamente como había llegado, como si nunca hubiera estado allí. Pero la niña no se sintió decepcionada. En su lugar, una sensación profunda de comprensión la llenó. Entendió, en ese instante, que no debía buscar respuestas. Todo lo que necesitaba ya estaba allí, en el aire, en la tierra, en el susurro del viento. La sombra no era más que un reflejo de lo que había sido, de lo que ella misma había sido y que ahora se desvanecía con el paso del tiempo. Se quedó allí por un rato, escuchando el silencio, dejando que su mente se vaciara de todas las preguntas, de todas las dudas. El olvido, pensó, no era algo que se pudiera temer. Era solo una forma de liberación. Un espacio vacío en el que todo lo que había sido podía disolverse, dejando solo lo esencial. No todo lo que era importante debía ser recordado. Algunas cosas, como el jardín, existían más allá del tiempo y el espacio, y solo se comprendían al dejar de aferrarse a ellas. Con una nueva paz en su corazón, la niña se levantó y se dirigió de nuevo a la casa. Aunque el jardín seguía allí, lleno de su esplendor y su misterio, ella ya no lo veía de la misma manera. Ahora entendía que no importaba si algo se desvanecía o se olvidaba, porque la esencia de todo permanecía, más allá de lo que la mente pudiera captar. Y en esa verdad silenciosa, la niña encontró consuelo. No necesitaba buscar más. Había encontrado lo que había venido a encontrar. Y el olvido, en su forma más pura, se había convertido en la respuesta a todas sus preguntas. Capítulo 10. El peso de lo invisible. A lo largo del día,
El sol había ido perdiendo su fuerza, dejando paso a una brisa fresca que acariciaba las hojas caídas. La niña se encontraba sentada en su habitación, mirando hacia el jardín a través de la ventana. Había algo en el aire que no lograba comprender, algo que se escurría entre sus pensamientos como la niebla entre las ramas de los árboles. Las sombras se alargaban, y la casa, que había estado llena de risas y voces, se sentía ahora extraña, llena de vacíos. Se levantó lentamente, sin rumbo fijo, y salió a caminar por la casa. El silencio era denso, como un manto que cubría cada rincón. Los ecos de la fiesta ya se habían desvanecido, y en su lugar, solo quedaba el murmullo lejano de la naturaleza. Al principio, no pudo entender por qué esa quietud la inquietaba tanto. El jardín, ahora bañado por la luz tenue de la tarde, le parecía un lugar lleno de secretos, como si los árboles susurraran entre sí, y las flores, aunque hermosas, guardaran historias que no estaban dispuestas a contar. La niña cruzó el umbral de la puerta principal y caminó hacia el lugar donde, la noche anterior, todo había cobrado vida. El banco de piedra, donde había pasado el tiempo junto a la mujer, parecía ahora solitario, frío, como si las emociones de esa noche hubieran quedado atrapadas en sus superficies, aún resonando en el aire. Se sentó en el banco con las manos sobre sus piernas, cerrando los ojos por un momento, dejando que la brisa jugara con su cabello. Había algo que la envolvía, algo invisible pero palpable, algo que no podía tocar, pero sí sentir. El jardín ya no parecía un lugar alegre, sino uno que guardaba una quietud inquietante. Como si esperara algo, como si todo estuviera en pausa, a la espera de un giro que no podía ocurrir. Un murmullo distante rompió el silencio. La niña abrió los ojos, y aunque no vio a nadie, sintió una presencia, algo más allá de lo visible. La misma sensación de observación que había experimentado esa mañana, cuando la sombra había desaparecido entre los árboles, la envolvía de nuevo. Pero esta vez, no era solo una sensación pasajera. Era algo más profundo, como si el mismo jardín estuviera susurrando secretos que nadie había escuchado nunca. En ese instante, comprendió algo que hasta entonces le había sido esquivo. No todo en el mundo podía ser explicado o comprendido, y no todo lo que existía en este jardín era material. Había algo más, algo que no se podía ver ni tocar, pero que estaba presente, en cada hoja que caía, en cada ráfaga de viento, en cada rincón que parecía estar esperando a ser descubierto. La niña se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no se encontraban en las palabras, ni en los recuerdos, ni en las personas. Estaban en lo que no se decía, en lo invisible, en lo que se encontraba entre los espacios y las pausas. El peso de lo invisible se hizo más evidente. Era como una presión suave, casi imperceptible, que envolvía todo lo que tocaba. La niña intentó comprenderlo, pero no lo logró. En su lugar, aceptó que no era necesario entenderlo. El jardín no pedía ser comprendido, solo existía, y eso era suficiente. Se levantó del banco y, como si la brisa la guiara, comenzó a caminar nuevamente por el sendero del jardín. Cada paso parecía llevarla más profundo en un lugar que no tenía límites, un lugar que se deshacía y reconstruía a medida que avanzaba. Mientras caminaba, las flores que había visto tan brillantes la noche anterior, ahora parecían más apagadas, como si el sol las hubiera lavado de su color. Pero la niña no se sintió triste al ver esto. Era como si todo estuviera siguiendo su propio ciclo, como si nada pudiera quedar atrapado para siempre en un solo momento. Al llegar al final del sendero, se detuvo frente a un pequeño arroyo. El agua fluía tranquilamente, reflejando el cielo gris de la tarde, y las piedras del fondo parecían contar su propia historia, una historia de tiempo y quietud, una historia de silencio que la niña podía escuchar si prestaba suficiente atención. Se sentó junto al agua, observando cómo las gotas caían suavemente de las ramas de los árboles cercanos. No había necesidad de hablar. La niña comprendió, por fin, que la verdadera sabiduría no era una acumulación de hechos y recuerdos, sino una aceptación tranquila de lo que simplemente era. El peso de lo invisible no era una carga, sino una liberación. A veces, lo que no se ve, lo que no se puede tocar, era lo único que permanecía. Todo lo demás, los recuerdos, las palabras, los momentos pasados, desaparecían con el tiempo. Pero lo invisible, lo que se encontraba en el silencio entre los pensamientos, era eterno. La niña se levantó del arroyo, sintiendo una nueva ligereza. Ya no tenía preguntas, ya no tenía dudas. La verdad no estaba en las respuestas,
sino en la aceptación de todo lo que era, tal como era. Y con esa comprensión, volvió al jardín, sabiendo que allí, en ese espacio lleno de secretos invisibles, encontraría siempre un lugar para estar en paz. Capítulo 11. La travesía del silencio. A medida que la tarde se desvanecía en la lejanía, un crepúsculo suave comenzó a teñir el cielo, cubriendo el jardín con una capa de sombras misteriosas. La niña, ahora inmersa en una calma profunda, caminaba por los senderos, sin prisa, sin un destino fijo. Cada paso parecía arrastrar con él un eco de pensamientos lejanos, fragmentos de una conciencia que comenzaba a disolverse en la quietud de la naturaleza. El peso de lo invisible, de aquello que no se veía pero se sentía con claridad, seguía acompañándola, envolviéndola con una presencia constante, como si el jardín y ella fueran uno solo. El sol ya había desaparecido, y las luces de la casa se encendían lentamente, pero la niña no se apresuraba a regresar. En su lugar, se detuvo frente a una vieja pérgola, sus columnas cubiertas por una enredadera que había crecido salvaje con los años. Un aroma terroso, casi olvidado, emergía del suelo, y la niña cerró los ojos por un instante, dejándose envolver por esa fragancia que parecía pertenecer a otro tiempo. Todo alrededor parecía sumido en un silencio profundo, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de historias no contadas, de murmullos lejanos que la niña solo podía intuir. ¿Qué historias habrían sido susurradas entre esas paredes de enredaderas? ¿Qué secretos guardaban las piedras de ese camino que no era sino un reflejo de su propio viaje interior? En ese momento, algo extraño sucedió. Un susurro. No era de la naturaleza ni de la casa. Era una vibración del aire mismo, que parecía venir de lo más profundo de la tierra. La niña se quedó quieta, esperando, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Entonces, una voz suave, casi inaudible, llegó a sus oídos, una voz que parecía estar hablando desde lo más profundo de su ser, desde un rincón oscuro de su alma. Escucha con el corazón, pequeña. La niña abrió los ojos, pero no vio a nadie. La voz no era humana, ni tampoco parecía provenir de algún ser tangible. Era una resonancia del silencio, un eco que reverberaba dentro de ella, como un antiguo conocimiento que había estado esperando ser descubierto. Por un instante, la niña pensó en la mujer del jardín, en su presencia fugaz, en sus palabras, en la esencia que parecía emanar de ella como si fuera parte del mismo espacio. Se sintió atrapada entre dos mundos. El mundo tangible, el mundo que veía con sus ojos, y el mundo invisible, el mundo que solo podía percibir con el corazón. El susurro, aunque lejano, la llenaba de una paz extraña, pero también de una sensación de incomodidad. ¿Cómo podría comprender algo que no podía ver? ¿Cómo podría entender una verdad que no tenía forma? Caminó hacia el borde del jardín, al lugar donde el césped se mezclaba con el camino de tierra, el mismo sendero que había seguido muchas veces antes, pero que hoy parecía tan distinto. Sus pasos eran suaves, medidos, casi como si no quisiera perturbar la serenidad de la tarde. Al llegar a un banco de piedra, se sentó con el rostro vuelto hacia el horizonte. La luz del crepúsculo estaba desapareciendo, pero una tenue luz plateada iluminaba todo a su alrededor, dando a cada cosa un aire etéreo, como si el mundo entero estuviera suspendido en un sueño profundo. ¿Qué era lo que realmente buscaba? ¿Qué le había dejado el jardín y la mujer, sino una sensación de fragilidad, de transitoriedad? La niña se dio cuenta de que no era una búsqueda lo que la había traído hasta aquí. Ya no se trataba de encontrar respuestas, sino de entender que no todo tenía que ser comprendido. Algunas cosas debían simplemente ser aceptadas, como el viento que acariciaba su rostro o la sombra que se alargaba detrás de ella. La mente de la niña se llenó de un profundo sentido de paz, una paz que emanaba del silencio, de la quietud. En lugar de intentar comprender, dejó que los pensamientos se desvanecieran, permitiendo que el momento se sucediera sin resistirse. El susurro, ahora más débil, seguía presente en el aire, pero la niña ya no lo buscaba. Había entendido que el corazón no necesitaba traducción para comprender lo que el alma ya sabía. A veces, las respuestas no venían en palabras, sino en la aceptación del ser, en la quietud que se encuentra cuando se abandona la lucha por entender. El jardín seguía ahí, inmutable, como un reflejo de su propia transformación. Lo que antes le parecía una mezcla caótica de colores y formas, ahora parecía una sinfonía de armonía perfecta. Todo encajaba, como si el jardín hubiera estado esperando a que ella lo viera de esa manera,
como si la niña hubiera tenido que recorrer su propio camino para llegar a ese entendimiento. Ya no importaba la pregunta. Lo que importaba era la paz que residía en el silencio, en la aceptación de lo que no podía verse. Se levantó lentamente del banco y comenzó a caminar hacia la casa. Ya no necesitaba respuestas. Ya no necesitaba comprender cada rincón del jardín. Todo lo que había buscado había estado siempre dentro de ella, esperando ser descubierto en el momento justo. La niña entró en la casa, pero en su corazón ya no había preguntas. En lugar de eso, había un conocimiento profundo, una comprensión silenciosa de que el verdadero viaje no estaba en el exterior, sino en el interior, donde el silencio y la paz reinaban por encima de todas las inquietudes. El jardín, con sus misterios y sus secretos, se desvaneció detrás de ella, pero su esencia seguía acompañándola, más allá del tiempo, más allá de las palabras. Capítulo 12. El eco de lo imposible. La casa parecía aún más silenciosa esa noche, como si el sonido de las voces anteriores se hubiera disuelto por completo en la brisa que atravesaba las rendijas de las ventanas. La niña caminó lentamente por el pasillo, sintiendo cada paso como un latido que reverberaba en las paredes, una vibración profunda que la conectaba con el espacio que la rodeaba. Era como si la casa misma estuviera esperando algo, como si el mismo aire estuviera suspendido, listo para revelar un secreto que había estado guardado por generaciones. Había algo extraño en el ambiente, algo que ella no podía identificar, pero que sabía que estaba ahí. No se trataba de un miedo palpable, sino de una sensación de que todo lo que había conocido hasta ese momento estaba a punto de transformarse en algo nuevo. Algo más allá de lo que podía ver o tocar. Un pensamiento que se deslizaba entre sus pensamientos como una sombra que no lograba apresar. Deteniéndose frente a una antigua puerta de madera, que había estado cerrada desde que tenía memoria, la niña sintió una inexplicable atracción. La puerta parecía pertenecer a otro tiempo, como si el paso de los años no hubiera dejado huella sobre ella. Sus manos rozaron la madera, fría al tacto, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Un susurro se alzó desde el interior de la casa, algo lejano y apenas perceptible, como si la misma estructura de la casa estuviera respirando. Con un movimiento lento, la niña giró la perilla y empujó la puerta, que se abrió con un sonido suave, casi inaudible. El aire dentro de la habitación estaba denso, cargado de historias no contadas, de secretos que se habían acumulado con los años. A medida que cruzaba el umbral, un extraño cosquilleo recorrió su piel, como si hubiera traspasado una frontera invisible, un límite entre el pasado y el presente. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de una rendija en la ventana. A lo lejos, en una esquina, una silla de madera antigua descansaba junto a una mesa cubierta por una tela polvorienta. El aire olía a libros viejos y a madera envejecida, y por un instante, la niña sintió que todo en la habitación había permanecido inmóvil durante décadas, esperando que alguien lo despertara. El silencio era espeso, como si los ecos del pasado aún resonaran entre las paredes. Al dar unos pasos hacia el centro de la habitación, la niña notó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Era de un tamaño discreto, pero su presencia parecía desmesurada, como si fuera el punto de anclaje de todos los recuerdos y las historias de esa casa. La niña se acercó cautelosamente y levantó la caja, que estaba cubierta por una capa de polvo fino. La tocó con suavidad, como si temiera romper algo en su interior, y al abrirla, encontró una serie de papeles amarillentos, doblados con cuidado. Con las manos temblorosas, los desdobló uno a uno. Las palabras escritas en tinta se desvanecían con el paso del tiempo, pero aún podían leerse con dificultad. Cada página estaba llena de pensamientos de alguien que, al igual que ella, había sentido una conexión profunda con ese lugar, con el jardín, con lo invisible que habitaba entre sus espacios. La niña no podía evitar la sensación de que las palabras que leían eran las mismas que había escuchado en sus pensamientos, como si fueran un eco del pasado, una resonancia de sus propios recuerdos. Pero, ¿quién había escrito estas palabras? ¿Quién había estado aquí antes que ella? La respuesta parecía eludirla, pero al mismo tiempo, sabía que no era la respuesta lo que debía buscar. Era el entendimiento de que algo en la casa, algo en este lugar, estaba destinado a permanecer oculto, y que su presencia en ese momento no era un accidente. Era como si la niña fuera una pieza en un rompecabezas antiguo, una pieza que había llegado al lugar justo cuando debía llegar, cuando todo lo que había ocurrido antes comenzaba a tomar sentido. De repente,
Un suave crujido la hizo volver a la realidad. La puerta de la habitación se cerró con un golpe sordo, y la niña se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El aire en la habitación se había vuelto más pesado, como si algo invisible la rodeara, algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba ahí, presionando contra su piel. La niña sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, como si estuviera a punto de descubrir algo que no podía comprender. ¿Era posible que este lugar, tan cargado de historia, estuviera vivo? No en el sentido físico, sino de una manera más profunda, más intrínseca. La casa parecía tener una energía propia, un pulso que la niña podía sentir en cada rincón. Y el jardín, tan lleno de silencio, tan lleno de secretos, parecía ser una extensión de esa energía, como si ambas cosas estuvieran conectadas de alguna forma, como si fueran una sola entidad, una entidad que estaba esperando que ella comprendiera. La niña comenzó a caminar hacia la ventana, donde la luz de la luna iluminaba el jardín. El silencio fuera de la casa era absoluto, pero el silencio en su interior, en su corazón, estaba lleno de preguntas, de deseos no pronunciados. La sensación de ser parte de algo mucho más grande que ella misma la envolvía por completo, como si el jardín, la casa, y todo lo que había experimentado hasta ese momento estuvieran formando una trama que no podía entender completamente. El viento susurró en las ramas de los árboles, trayendo consigo el eco lejano de una risa que había estado perdida en el tiempo, una risa que era a la vez familiar y extraña. La niña se quedó allí, observando el jardín, sintiendo como cada rincón de la casa y del exterior hablaban en un lenguaje que no podía descifrar completamente. Pero en ese momento, comprendió que no necesitaba entenderlo todo. El misterio, el secreto, la pregunta sin respuesta, formaban parte del mismo tejido de su existencia. Y al aceptar eso, aceptaba también que lo imposible, lo invisible, era lo que le daba forma a todo lo demás. La niña se alejó de la ventana, y al hacerlo, el peso de lo que había descubierto en esa habitación permaneció con ella, envolviéndola, como si el jardín y la casa, con todos sus secretos, la hubieran adoptado como su propia hija. No necesitaba saber lo que venía después, porque todo ya estaba allí, esperando a ser entendido en su debido momento. Capítulo 13. El sueño de los inocentes. La mañana llegó lentamente, como si el cielo mismo tuviera miedo de abrir los ojos al nuevo día. La niña despertó con la sensación de que el tiempo se había detenido mientras ella dormía. No hubo ruido en la casa, ningún murmullo, ni el leve suspiro de una cortina moviéndose con la brisa. Todo estaba inmóvil, quieto, sumido en un silencio profundo que parecía envolverla por completo. Se levantó con cautela, como si cada paso fuera un eco, una resonancia de algo más allá de ella misma. El aire en la habitación estaba fresco, limpio, como si toda la humedad de la noche hubiera sido absorbida por la tela de las paredes. Pero al mismo tiempo, había algo en el aire que no podía identificar, algo tan sutil que casi no se podía percibir, pero que estaba allí, persistente, denso. Salió de la habitación y caminó por el pasillo, el sonido de sus pies sobre el suelo de madera resonando suavemente. La casa estaba oscura, pero no fría. La luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas pintaba las paredes con una suavidad inusual, como si el sol estuviera intentando encontrar su camino a través de una niebla invisible. Cada rincón parecía observarla, como si la casa misma la estuviera guiando. Al llegar a la cocina, vio que la puerta al jardín estaba abierta, dejándose llevar por una corriente de aire fresco que la invitaba a salir. No sabía por qué, pero algo la empujaba a cruzar el umbral, a dejar atrás las paredes que la habían protegido durante tanto tiempo y adentrarse en el jardín. El jardín, que había estado tan lleno de sombras la noche anterior, se presentaba ahora con una luminosidad que casi le dolía a los ojos. Los colores vibraban de una manera casi irreal, los verdes de las hojas y los colores del suelo parecían estar en un tono más intenso, más profundo. Había algo casi etéreo en el modo en que las flores se movían suavemente con el viento, como si estuvieran participando de un baile silencioso, un baile cuyo ritmo era el mismo que el latido del corazón de la niña. Caminó por el sendero, sus pies descalzos tocando la tierra húmeda. Sentía una conexión inmediata con todo lo que la rodeaba, como si el jardín no fuera solo un espacio físico, sino un lugar cargado de significados ocultos. Cada paso que daba parecía acercarla a algo que no entendía completamente, pero que podía sentir profundamente. Paseó entre los arbustos, los árboles altos y las flores, cada una de ellas con una presencia única,
como si fueran seres vivos que la observaban con una atención inquebrantable. La niña se agachó frente a una flor especialmente brillante, una flor blanca como la nieve, cuyas pétalos parecían estar compuestos de una luz propia. La tocó con suavidad, como si fuera un ser frágil, y al hacerlo, una sensación de calidez la envolvió, como si la flor misma estuviera transmitiéndole algo que iba más allá de lo tangible. Al levantarse, una brisa ligera pasó entre las ramas de los árboles, y la niña escuchó un murmullo bajo, casi imperceptible. Era una voz, pero no de una persona. Era una voz que provenía del mismo jardín, de las mismas raíces y hojas que la rodeaban. La niña, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, cerró los ojos y se permitió escuchar con más atención. La voz no decía palabras, pero sí emitía una sensación, una emoción que la llenaba completamente. En ese momento, entendió que el jardín era más que un simple lugar lleno de plantas. Era un refugio, un santuario de recuerdos y sensaciones, un espacio que no pertenecía al tiempo lineal en el que vivían las personas. Allí, en el jardín, el tiempo se desvanecía, las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujaban, y la niña sentía que formaba parte de algo mucho más grande que ella misma. Algo que la conectaba con todos los momentos que habían sido y con los que vendrían, con una historia que no solo era suya, sino que pertenecía a la casa, a la familia, al mundo entero. La niña se recostó sobre el suelo, rodeada de flores y hierba, y cerró los ojos, dejando que la sensación de unidad con el entorno la invadiera. En ese estado, sintió que podía escuchar los susurros de los árboles, el murmullo lejano de las hojas moviéndose con el viento. La sensación de paz era tan profunda que parecía imposible que algo pudiera perturbarla. Sin embargo, cuando abrió los ojos, la realidad volvió a golpearla con su peso. Algo había cambiado. Algo en el aire, en la luz, había alterado el equilibrio. La niña se levantó rápidamente, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Miró a su alrededor, el jardín parecía estar igual que antes, pero había algo diferente, algo que no podía comprender. Y en su corazón, un pequeño miedo comenzó a nacer, un miedo al cambio, a lo desconocido, a lo que la casa y el jardín le estaban mostrando. No podía decir con certeza qué había visto ni qué había sentido, pero sabía que había cruzado una línea, un umbral invisible que la había llevado a un lugar donde las reglas de lo que conocía ya no aplicaban. La niña no era la misma que había llegado a ese jardín, ni siquiera la misma que había despertado esa mañana. El tiempo había tocado su vida de una manera que no podía comprender completamente, pero que sentía con cada fibra de su ser. Con una última mirada al jardín, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa, sin prisa, pero con una urgencia que no podía identificar. Sabía que algo estaba por revelarse, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. La casa, el jardín, el mundo entero, parecían estar conspirando para desvelar un secreto que ella no había solicitado conocer, pero que, de alguna manera, ya formaba parte de ella. Capítulo 14. La sombría revelación. El día comenzaba a desvanecerse, y la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de la sala parecía teñir el ambiente con una sensación de melancolía. Los últimos rayos del sol dejaban huellas doradas sobre los muebles y las alfombras, como si el día estuviera diciendo adiós, como si la casa misma, que había sido un refugio seguro para todos sus habitantes, estuviera siendo tocada por algo más grande que su propia existencia. La niña se encontraba de nuevo dentro, pero su mente aún estaba atrapada en el jardín, perdida entre los susurros de las hojas y las sensaciones indescriptibles que había experimentado. Ella caminaba lentamente, como si todo a su alrededor estuviera envuelto en una niebla impenetrable. Las paredes de la casa, que normalmente le daban una sensación de protección, ahora parecían cerrar sobre ella, como si las habitaciones fueran prisiones silenciosas de recuerdos y pensamientos inconfesables. Se sentó en el rincón más alejado de la sala, donde las sombras comenzaban a llenar los espacios vacíos. Allí, en ese rincón olvidado, la niña esperaba algo, sin saber exactamente qué. El silencio era profundo, casi palpable. La casa estaba completamente quieta, pero en el aire flotaba una tensión que ella no podía comprender. Como si en algún lugar cercano, en algún rincón oculto de la casa, hubiera algo que la observaba. Algo que no estaba dispuesto a permitirle continuar con su vida tal como había sido. El peso de la soledad comenzó a oprimirle el pecho, y un pensamiento oscuro se deslizó por su mente. Algo estaba por ocurrir. Algo que no podría controlar.
Un sonido la hizo sobresaltarse. Un crujido, bajo pero claro, que provenía de la planta superior. La niña se levantó de inmediato, su corazón latiendo con rapidez, y comenzó a subir las escaleras, uno a uno, con pasos suaves pero determinados. La casa parecía estar respirando con ella, como si el suelo bajo sus pies estuviera vivo, conectado a algo más allá de las paredes que la rodeaban. Al llegar al pasillo del segundo piso, se dio cuenta de que todo estaba en completa oscuridad. No había luz, no había sonido, y el aire estaba más denso que nunca. Un escalofrío recorrió su espalda, y una sensación extraña, como un peso invisible, se instaló en su estómago. La niña avanzó con cautela, casi como si temiera que algo la estuviera esperando en la penumbra. Sin embargo, algo la impulsaba a seguir, una fuerza interna que no podía resistir. Finalmente, llegó a la puerta de la habitación que había estado cerrada desde su llegada, una habitación que, según le habían dicho, nunca se usaba. La puerta estaba entreabierta, y de inmediato una corriente de aire frío se filtró hacia el pasillo, haciéndola temblar. Con un temblor en las manos, empujó la puerta y entró en la habitación. El cuarto estaba vacío, o al menos, eso era lo que ella pensaba al principio. Pero al observar con más atención, notó algo extraño en las paredes. Unas marcas, pequeñas, casi imperceptibles, pero claramente visibles en el contraste de la luz tenue. Parecían ser palabras que se repetían una y otra vez en una serie interminable de líneas que formaban un patrón inquietante. La niña no podía leerlas, no podía entender lo que decían, pero algo en su interior le decía que esas marcas tenían un significado profundo, algo relacionado con su presencia en esa casa. Al acercarse más, notó que las palabras no solo estaban en las paredes, sino también en el suelo, en el techo, en las cortinas, y en los muebles que parecían formar una figura en particular. Era como si todo en la habitación hubiera sido marcado con una lengua secreta, un lenguaje olvidado que nadie más que ella parecía entender. Y lo peor de todo, algo dentro de ella le decía que esas palabras no estaban allí por casualidad. Eran un mensaje, una advertencia, un eco lejano de algo que había sucedido mucho antes de su llegada. La niña dio un paso atrás, sintiendo que la habitación la tragaba, que el aire mismo se estaba tornando más pesado, más denso. Unos segundos de duda la invadieron, pero al instante supo que no podía retroceder. Algo la había atraído hasta allí, algo que no podía ignorar. Sin pensarlo más, caminó hacia el centro de la habitación, donde las marcas parecían converger en un solo punto. En ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, sumiéndola en la oscuridad total. No pudo ver nada, no pudo moverse, pero una voz resonó en su mente, un susurro suave, profundo, que parecía emanar de las mismas paredes. «Este es tu destino», decía la voz, «y no podrás escapar». La niña cerró los ojos, temblando, mientras la voz se repetía en su mente, cada vez más fuerte, hasta que su mente comenzó a nublarse. El aire en la habitación se tornó opresivo, casi insoportable, y de repente, el suelo pareció hundirse bajo sus pies. Pero no cayó. No, la niña flotaba, suspendida en un espacio vacío, un lugar donde el tiempo y la realidad se distorsionaban. Ya no estaba en la habitación, ni en la casa. Estaba en otro lugar, otro tiempo, donde las sombras hablaban y las luces no existían. Y en medio de esa oscuridad, la niña comprendió algo fundamental. El jardín, la casa, el misterio, todo estaba entrelazado en un tejido que no podía deshacer. Todo tenía un propósito, un fin que estaba más allá de su comprensión. La voz se desvaneció, y cuando la niña volvió a abrir los ojos, se encontró de vuelta en la habitación, con el sonido del viento entrando por las rendijas de la ventana. No había marcas en las paredes, ni palabras, ni señales de lo que había sucedido. Solo un silencio profundo, un silencio que le parecía más mortal que cualquier ruido. Con el corazón latiendo con fuerza, salió de la habitación y se apresuró a regresar a su rincón en el salón, con la sensación de que había cruzado una frontera que la había marcado para siempre. Algo dentro de ella había cambiado, y mientras miraba la luz que comenzaba a desvanecerse a través de las ventanas, supo que, a partir de ese momento, nada sería igual. Capítulo 15. El último reflejo. El sol ya se había ocultado por completo, y la luna, en su plenitud, comenzaba a elevarse en el cielo despejado, arrojando una luz plateada que se derramaba por las ventanas de la casa, bañando los pasillos y habitaciones en una atmósfera de inquietante serenidad. La niña se encontraba en el centro de la sala principal,
la casa ahora parecía más silenciosa que nunca, como si todo el mundo hubiera sido sumido en un sueño profundo y sin fin. Sin embargo, dentro de ella, la sensación de incomodidad seguía creciendo. Algo permanecía, un eco persistente de todo lo sucedido, un murmullo que no lograba disiparse. Con las manos apretadas a los costados, miraba los objetos en la habitación con un aire de desconcierto, como si todo aquello le fuera ajeno. No podía dejar de pensar en las marcas en las paredes, en las palabras que nunca logró comprender, en la voz que la había guiado por caminos oscuros en su mente. Un sentimiento de agobio la envolvía. Era como si la casa misma estuviera respirando, sus paredes palpitando con una vida propia. La niña sintió el aire cargado de un peso invisible que no lograba soltar. Decidió abandonar el salón y caminar por los pasillos, como si el simple acto de moverse pudiera ayudarla a escapar de la sensación de opresión. Cada paso resonaba en la quietud del lugar, como si la casa estuviera observándola, esperando algo de ella, algo que no entendía. Llegó hasta el jardín, y allí, bajo el manto plateado de la luna, el espacio parecía haberse transformado. El jardín ya no era el lugar alegre y vibrante que recordaba. Ahora, las sombras de los árboles parecían alargarse, estirándose hacia el suelo como garras que deseaban atraparla. Los arbustos se mecían lentamente con el viento, sus hojas susurrando, como si estuvieran contando secretos a los que solo ellos podían acceder. Sin embargo, lo más extraño era el estanque. Allí, donde antes el agua había reflejado las estrellas y las luces del jardín, ahora parecía una superficie opaca, oscura, como si el reflejo de la luna se hubiera ido. La niña se acercó con cautela, observando el agua turbia, como si algo estuviera esperando bajo la superficie, algo que no quería ser visto. Al mirar con más detalle, vio que no era solo la luna lo que había desaparecido de la superficie del agua. En el lugar donde su reflejo debería haber estado, había algo diferente. Algo que no era ella. Algo que no podía comprender. Un rostro extraño, distorsionado, que la observaba fijamente desde el fondo del agua. Los ojos, oscuros y vacíos, brillaban con una luz propia, como si pertenecieran a otra criatura, a otro ser, a otra realidad. La niña dio un paso atrás, aterrorizada, sin saber si lo que veía era real o solo una ilusión producto de su mente confundida. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y por un momento pensó en regresar a la casa, huir de ese lugar tan extraño, pero algo la mantenía allí, algo que la instaba a mirar más de cerca, a enfrentar lo que el agua le mostraba. Tomó una respiración profunda, y se acercó aún más al borde del estanque. Fue entonces cuando el reflejo del rostro comenzó a sonreír, una sonrisa torcida, llena de maldad. Los ojos, vacíos de cualquier sentimiento humano, se dilataron, y la niña sintió como si sus propios ojos se abrieran más y más, como si algo la estuviera absorbiendo, arrastrándola hacia la oscuridad de ese otro mundo. Con un sobresalto, se apartó del agua, pero el reflejo ya no desapareció. Aquel rostro permaneció, como si le dijera que no podía huir. En ese mismo instante, un suave susurro llegó hasta sus oídos, un susurro que parecía salir directamente de las entrañas del estanque. Vas a comprender lo que eres, lo que has venido a ser, decía la voz, tan clara y profunda que la niña tembló. Este es tu fin y tu principio. Aquí no hay escape. El miedo se apoderó de ella, y por un segundo, pensó en dar la vuelta, correr y gritar, pero algo la detuvo. Algo dentro de ella, algo oscuro y desconocido, la retenía en ese lugar. Sus piernas se movieron por sí solas, y sin darse cuenta, se encontró a sí misma de nuevo mirando fijamente al agua. Ahora ya no veía el rostro, pero sentía su presencia, la sensación de que algo la observaba, de que todo el jardín estaba lleno de secretos que nunca comprendería. La luna brillaba intensamente en el cielo, pero su luz ya no le ofrecía consuelo. Todo estaba marcado por la oscuridad. El aire se volvió espeso, la atmósfera densa, y la niña cerró los ojos, dejando que el viento helado acariciara su rostro. Ya no tenía miedo. Sabía que no podía escapar de lo que había visto, de lo que había oído. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a ese reflejo extraño, a esa sombra que la había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Y mientras la luna iluminaba la escena, ella permaneció allí, en el jardín, contemplando el vacío, esperando lo que ya había llegado. La respuesta, finalmente, estaba más cerca de lo que había imaginado. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de Fiesta en el jardín de Katherine Mansfeld. Si disfrutaste de esta experiencia,
No olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo el contenido con otros amantes de los libros. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias fascinantes, cargadas de emociones y reflexión. Nos vemos en el próximo capítulo.